Hola amigos, Somos los cazadores de libros. y estamos en el especial Halloween. Trasgos, brujas, zombies y fantasmas. Eso tenemos hoy en nuestro programa especial de Halloween. Hola. Hemos traído un montón de libros, unos cuantos libros, y hemos aprovechado la investigación que estamos haciendo para nuestra próxima futura novela, que publicaremos en la primavera del año que viene, si nos acompañan las hadas, si la inspiración también nos acompaña un poco, creo que sí, ¿verdad? Sí. Y hemos aprovechado el material que hemos estado reuniendo para este día de Halloween, este día de todos los santos, de los difuntos, para mostraros el material que tenemos y en el cual estamos buceando entre las tinieblas del oscuro y las tinieblas de la brujería y de los mitos más ancestrales. Desde ahí saldrá nuestra próxima novela. Y vamos a empezar un poquito, amigos de los cazadores de libros, con los libros que tenemos en la mesa. Como podéis ver, es que lo he cogido con ganas. Me encanta esta mano. Es la mano de la verdad. Los libros que tenemos en la mesa son todos tratados de brujería, son grimorios, son libros de invocaciones, son libros para eliminar brujas, libros inquisitoriales. Tenemos un poquito de todo hoy en el programa Halloween y empezamos, por ejemplo, con lo que puede ser uno de los libros que más impactó en la España del siglo de oro, esa España arrasada por la Inquisición, perseguida por la Inquisición en búsqueda de las brujas. El primero que os traemos es el Tratado de la Brujería Vasca. Este libro, que fue escrito hace 400 años y se ha publicado en castellano hace muy poquito, en realidad es eso, esconde un facsímil de un libro escrito en 1612 por Pierre de Lancre, un inquisidor francés. Bueno, en realidad realmente fue un navarro, un habitante de la Baja Navarra, que nació allí y luego fue a Francia. Y en este caso fue enviado por los franceses para que les pudiera contar cómo estaba el tema, que habían escuchado que había mucha brujería en la zona tanto del País Vasco como la del norte de Navarra. Y Pierre de Lancre comienza una investigación en los pueblos del norte del País Vasco y Navarra, en Hendaya y otros, en la zona de Vera, de Bidasoa. ¿Y qué ocurre? Pues empieza a crear una confusión, un movimiento un poco social, ¿no?, en contra de la brujería. Y muchas veces se inventa las cosas. Hay quienes dicen, por ejemplo, en este libro viene que según él hubo un aquelarre en la población de Hendaya, en la playa, y allí se reunieron más de 12.000 brujos y brujas. ¿12.000 brujas? 12.000, cuando la población de Hendaya tenía 100 personas. 12.000 brujas. 12.000 brujas no caben en la playa. No caben. Por ejemplo, entonces toda esa zona que era de gente muy rural, muy dada a lo que es el campo, la agricultura, la ganadería, pues muchas veces son poblaciones muy pequeñas y muy cerradas. Y empezó, pues eso, a inventarse muchas cosas, a crear mitos de donde no lo había. Incluso cuenta que le acompañaba una supuesta vidente que era capaz de desentrañar, de adivinar por ciertas coloraciones de la piel de las personas si habían sido marcadas con la insignia del demonio. El estigma de Belcebú. Sí, allí. Y entonces con esta vidente fue supuestamente pues señalando a todos los que creía que eran brujos y brujas. La vidente iba con el dedo señalando en la población de Hendaya a todo el que era... De Hendaya y de todo el norte, de Navarra y del País Vasco. Entonces sería el terror de Hendaya. Irían en un carromato por el camino, la vidente, como el faro de Alejandría, indicando con el dedo, y la gente saldría desperdigada, pero muertos de miedo, a esconderse. Y le daba igual, hombres, mujeres, niños, sacerdotes, todo
todos eran acusados. Más de 3.000 personas se dice que acabaron pues o en la hoguera o en las prisiones de la Inquisición. Del Santo Oficio, que eran malísimas, además. Todo podríamos decir, pues por las miras o por la poca fanatismo, cabeza sí. o fanatismo que tenía este hombre, ¿no? Hay gente que aventura que podría ser un poco venganza porque tenía un pasado no muy bueno, un pasado pues de labrador y que bueno, poquito a poco su familia fue ganando dinero y lograron enviarle a una estancia alta en lo que es la corte de ahí de Francia. Y bueno, pues ya sabes que a veces que cuando llegas a un puesto de poder, pues a veces ejerces el poder de mala manera, ¿no? Y esto es un ejemplo. En este caso, lo que nos comenta sobre todo es que esta publicación de la obra de Pierre Delancre nos sirve para acceder al origen, a las fuentes de la intolerancia religiosa y a las razones esgrimidas por la Iglesia Católica para acabar con las que llamaban brujas. Y es un testimonio estremecedor. Un libro indispensable para todos los que se acercan con ganas de saber a este mundo de la brujería en el norte de España. Muy súper recomendado. Una cruda realidad. Sí, y muy recomendado para todo aquel que tiene interés sobre este tema. Nosotros además eso es que son casos pues eso reales y de toda la zona. Con esta no hay que olvidar, paisana navarra, no hay que olvidar que tu tierra, porque yo creo que los navarros siempre son sospechosos de algo. Cuando lo digo Lourdes siempre se ríe. Son sospechosos, ¿a que sí? Bueno, allí sospechosos porque todavía recuerdo cuando me llevaste a visitar tu tierra hermosa y preciosa, verde y llena de encanto y de duende, ¿no? Y esos bosques, esos hayedos a la bruma del amanecer. Si es que cómo no vas a ver una bruja, cómo no vas a pensar en los duendes o en los trasgos en un bosque navarro al amanecer. Bueno, es que a veces lo desconocido da miedo y ese miedo es lo que... Claro, y me recuerdo todavía cuando me llevasteis a visitar la famosa y enorme cavidad de la cueva de Zugarramurdi, que con esa historia... Con esa historia es la de misma, brujas, ¿verdad? La misma historia que cuentan en este libro. Donde todo un pueblo se trastornó en una sugestión colectiva de locura, podríamos decir, endiablada, porque veían al diablo en todos los lados ya. Todo el mundo estaba poseído, todo el mundo necesitaba ser exorcizado. Es que aquello fue una locura. Y al final las que pagaban eran las mujeres. Mujeres jóvenes en muchos casos. Y mujeres normales, inocentes. Ni siquiera tenían nada que ver, y niñas incluso. Que al final se acusaban unos a otros de brujería simplemente para quitarte a un enemigo de encima. O incluso para acusar a alguien que lindaba con tu tierra y poderte quedar con ella. Les acusaban y entonces una acusación era una palabra contra la otra. Y entonces, como lo consideraban tan grave, pues directamente a la hoguera. Además, les hacían torturas para que confesaran, y claro que confesaban, claro, bueno, con esas torturas como para no confesar lo que hiciera falta. Lo que fuera. Y es que además se unaba... ¿Qué es lo que se juntaba? Es que se juntaba la pobreza, la ignorancia de esas montañas, esos pueblos metidos en todo lo que es... Porque eso, ¿para dónde está? Para la zona del Baztán, vaya, ¿no? Va la zona de Bidasoa hacia arriba. Hacia el norte, es el metido, norte de Navarra, pero metido entre los prados verdes de las montañas. Está enclavado ahí en enclaves entre arroyos de esos de aguas frías y vigorosas, en esas zonas de monte que están cerradas al resto de la península, vamos a decir, donde todavía anidaban muchas cuestiones y muchos mitos ancestrales, bonitos y preciosos mitos ancestrales, que todavía a día de hoy el que bucee en aquellas zonas los puede encontrar, de duendes del río, de damas del bosque. Hay muchísimas historias, ¿no? De brujas buenas, todas blancas. Pero es que estos fanáticos inquisidores, venidos algunos de fuera y otros autóctonos de pura cepa española, ejercieron su fanatismo, su miedo
sus ganas de poder en esas pobres personas. Y su machismo, que si ahora pensamos que hay machismo, es que no vivíamos en la sociedad del siglo XVII. Claro. ¿Y qué pasó? Aquellas pobres curanderas que recolectaban sus remedios en la umbría del bosque, para hacer el bien, pagaron además. por su, pues yo qué sé, por su necesidad de saber y de ayudar y de conocer. No digo que también se hicieran otras cosas y se buscaran otros remedios, pero si es que los médicos lo hacían también. Lo hacían los médicos, incluso los médicos judaizantes del sur de España, como ya hemos hablado en otro programa, también buscaban la magia, porque la magia, la medicina, el sanamiento no estaban unidas, eran como unos eslabones de una misma cadena que conducía hacia lo que hoy es la ciencia. Claro, pero iba en contra de la Iglesia. Claro, si te curaban con un hinojo, te curaban con la planta del onagro, con lo que fuera, y invocaban 4 palabras dichas de un evangelio, pues aquello ya era brujería. Y se merecía tortura, se merecía confesión y se merecía muchas veces, en muchos casos, en la hoguera. Acababa todo esto. En un gran acto sacramental de Santo Oficio, nocturno entre las llamas, esperando ver salir a Belcebú por las bocas de aquellas mujeres que gritaban desoladas en la hoguera, ¿no? Pues bueno, esto era lo que se respiraba aquí en Europa también. Y vamos a seguir contando más cositas de esto. Porque tenemos más libros. Tenemos más libros, esto es lo que estamos trabajando. No vamos a desvelar nada, solo de lo que estamos nosotros buceando, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, podemos traer este librito que le vamos a meter así de Mircea Eliade, algo que habla sobre herreros y alquimistas, algo que está también muy relacionado de Alianza Editorial. Es un librito muy pequeño, muy fácil de encontrar. Os lo pongo aquí para que le veáis si os interesa. Y ¿cómo se llama? Sí, herreros y alquimistas. Es muy fácil de encontrar y el tema es muy curioso porque está muy unido. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal, el fuente de la juventud, buscaban de todo, Eran estos químicos, astrólogos que hacían de todo en aquella época, buscando el futuro, leyendo en cualquier sitio que leían, hasta en el brillo de las hojas o en el pasar de los pájaros, ¿no? Entonces, estaba muy relacionado con el oficio del herrero, porque no hay que olvidar que el alquimista se dedica a las aleaciones, a la amalgama de los metales nobles y no tan nobles, a esa química incipiente de estas épocas tan antiguas que se enclavan en la Edad Media. Y el oficio del herrero era el paso, era el que conocía la forja, él conocía el poder del fuego, porque en aquella época los entes elementales estaban vivos. El fuego, el aire, el viento, el agua, todo estaba vivo. Tenía esencia, tenía alma pura y era un ser esencial, era un ser del origen de los tiempos. Y el fuego traía destrucción y traía formación y traía vida, amalgamaba, mezclaba y aleaba los productos, los metales, para conseguir la piedra famosa filosofal. Bueno, este librito que habla de los alquimistas le tenemos también, aunque está relacionado de través con la brujería, y también es interesante de tener, porque nos enlaza un poquito de aquellas actividades de esos hombres semisabios, algunas veces escondidos y temidos, y otras veces consejeros reales, como fue el propio Nostradamus y otros tantos más, ¿eh? O sea que no hay que olvidar que ejercieron su poder y cobraron por ello alguna vez. Y aquí tenemos, siguiendo un poco con lo que habíamos comentado antes del movimiento que había inquisitorial contra las brujas en el norte de España, en este caso traemos un librito que también es un facsímil de la editorial Maxtor y se titula Brujos y astrólogos de la Inquisición de Galicia. Bueno, en realidad lleva 2 libritos, ¿eh? Además de esto, lleva también una copia del libro de San Cipriano. Entonces, en este librito podemos encontrar muchos casos que se dieron en realidad con nombres reales, casos que llevaban de la Inquisición en Galicia. En Galicia las meigas pues, fueron muy perseguidas y no dejaban de ser mujeres normales, mujeres que sabían, tenían conocimientos de medicina, como hemos comentado antes, y utilizaban pues sus conocimientos para hacer emplastos y para hacer pues eso, simplemente para poder curar a las personas
tanto a los que querían, a sus familiares, como a otras que incluso les pagaban por ello. Y muchas veces, a modo de venganza, pues eran denunciadas ante la Inquisición. Y por ejemplo, en este librito sí que tenemos casos con nombres y apellidos de supuestas brujas y lo que les hicieron. Por ejemplo... Viene ahí como si fuera un listado de personas. Sí. O sea que son brujas, una lista. Brujas y, bueno, casi más mujeres que hombres, ¿no? Sí, brujas y brujos, ahí también. Sí. Hay brujos también, famosos, hechiceros. Famosos de Galicia, o sea, fíjate tú. Claro, y aquí, pues por ejemplo, casos en 1577, María Rodríguez, de Ponte de Limia, por ejemplo, que es de portuguesa, ¿no? Pues cuenta lo que le pasó, ¿no? Las justicias eclesiásticas del arzobispado de Braga entregaron a las de Tui a esta prisionera con su proceso por delitos de hechicería a principios del año 1577. Era natural de Ponte de Limia y su edad no parecía a propósito para ejercer la profesión de bruja, quiere decir. Sí, la profesión. Porque de la que se acusaba, y tenía 35 años, ¿no? Entonces dice que primero la Inquisición de Santiago, no sin antes haberla hecho preguntas y repreguntas, y aun sujetándola de tránsito en tránsito, dice... ponía que se le hicieron crueles tormentos para que hablase la pobre víctima, o para hacer que por su boca hablase el demonio, de quien se decía que era la propia esposa. Y claro, decían, en aquella criatura humana, nacida bajo el mal sino, no aparecía ya la obra de Dios, digna de todo respeto, sino un pedazo de carne condenada a la hoguera por sus semejantes, tanto más crueles y estúpidos cuanto más seglares. Claro, este es un poquito un libro de denuncia de todos esos casos, y es que son muchísimos, hay montones, ¿no? Claro, hay muchísimos. Sí. Otra, por ejemplo, aquí Ana Rodríguez, de Filgueira, Pontevedra. En el año de 1609, el inquisidor de Galicia, don Juan de Ochoa, hizo su visita por todo el obispado de Tui y la villa de Pontevedra, y entre las causas que empezó a instruir figura la de Ana Rodríguez, viuda, vecina de la Barra de Folgueira, tierra de San Martiño, que con estos nombres figura el proceso, ¿no? Varios testigos acusan a esta mujer de los siguientes delitos. El primero dice que teniendo a su hijo gravemente enfermo y habiendo oído la fama de la hechicera, se encaminó a su casa rogándole que acudiese en socorro del paciente, y la tía bruja no solo adivinó en el acto cuál de los individuos de su familia era el enfermo, sino el mal que le postraba y todo lo que tenía en casa, cofres y rincones. Maravillosa adivinanza a la que añadió que ella sabría en breve quién era la bruja que hacía padecer al joven. Bueno, en primer lugar, lo que quiere decir es que le pidió ayuda a la mujer del pueblo que sabía, que conocía los remedios, pues los remedios caseros, los remedios antiguos, los de hierbas de toda la vida, y resulta que trató al hijo, pero con tan mala suerte que el hijo murió. Y claro, a pesar de que ella había puesto pues todo su empeño en curarle, el padre se quiso vengar y la denunció por brujería. Y así podríamos contar uno y otro procesos inquisitoriales de Galicia que la mayor parte de las veces eran denuncias de vecinos que estaban enfadados o que querían vengarse simplemente porque le había pasado algo con ellos, o yo qué sé, cualquier excusa era válida para enviar a una persona a la hoguera y quitársela de en medio. Aparte también viene al final, hay muchísimos, la verdad que hay muchísimos casos, hechiceras y hechiceros, bueno, les llaman así, pero... Y así, por ejemplo, el marqués de Camarasa, ¿no? Aquí no había sí, distinción de clases. No. El que caía en desgracia iba a la hoguera de cabeza, ahí no se salvaba nadie. Claro. Bueno, se salvaban ellos, los inquisidores sí, claro, pero pocos más. Ahí está. Sí. Y nada más. Y en cuanto al libro de San Cipriano, aquí habla un poco en los comentarios, ¿no? Que este libro de San Cipriano, según dicen, está escrito en gruesos y largos pergaminos, hablan del libro,
porque esto simplemente es una copia, un facsímil, con figuras y signos cabalísticos, con palabras y caracteres incomprensibles y no descifrados en parte, con rúbricas y aprobaciones puestas al final por el mismo Lucifer. Sí, que Por el Lucifer poderoso príncipe Belcebú. Le daba mucho por escribir a Lucifer. De ser que sí. Entonces el libro San Cipriano eso decía, ¿no? Que estaba escrito por, Lucifer, por el demonio. Yo creo que era indie. Porque escribía mucho, cobraba poco. Pues es un libro muy recomendable, Lourdes, de verdad. Sí, es pequeñito, de nuestra editorial paisana de aquí Valladolid, que es de Mastor, que edita estas joyitas, ¿verdad? Y muy recomendable. Sí, así nos pone un poquito los ejemplos que hay de Inquisición en esa época. Muy bien, vamos a seguir con más libros embrujados que tenemos en la mesa. Ahora traemos un libro terrible, imprescindible para los investigadores del tema de la brujería y la Inquisición, y para nosotros que estamos buceando en ello, pero realmente terrible, sobrecogedor. Un libro que si hay algún catálogo de libros que se deberían haber eliminado de la faz de la Tierra y no deberían haber existido nunca, este libro hubiera estado en primer lugar del catálogo. ¿Y de qué libro estamos hablando? Del Martillo de las Brujas, del Malleus Maleficarum. Aquí tenemos un facsímil de Mastor, como ya sabéis que esta editorial, como ya os estamos diciendo, tiene montones de libros facsímiles de un precio asequible. Y este libro, que es bastante grueso, es el libro de los inquisidores, el libro del Santo Oficio. En este libro es como la guía. Esto sería como la guía de campo, la guía de uso, el manual, el gordo manual para que el inquisidor supiera qué hacer. Desde el inicio, desde el rastreo de campo, vamos a decir así, desde la búsqueda de pistas, hechos y tal, hasta el transcurso del proceso inquisitorial, pasando por las fases del propio proceso, la estructuración de cómo se debe llevar a cabo y al final, con todo, con la tortura y la condena, las sentencias, incluso cómo investigar, cómo saber quién es una bruja, cómo actúa una bruja, remedios para protegerse ante la bruja, porque el inquisidor tenía miedo, eso dice aquí, tenía miedo de caer también en los influjos del maligno. Y el Malleus Maleficarum, o el Martillo de las Brujas, aquí lo dice, para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa maza. Así decía este libro. Con poderosa maza, así decía. Y así arremetían estos curas locos, estos fanáticos de la iglesia, que arremetían contra todo el mundo, buscando a un infame Belcebú que llevaban ellos. Y este es el libro donde, página tras página, un libro editado. Pues mira, os voy a mostrar la portada original, como era. Como podéis ver, pues en letra gótica, antigua. Esta es una traducción que se hizo al castellano y circuló por toda Europa. Es un libro que circuló por toda Europa, creando la muerte y el horror y el miedo en todas las poblaciones. Lo llevaban los inquisidores en su faltriquera. Y aquí os muestro, como os digo, es de 1486, del siglo XV, época posterior, a la peste y a todas estas maldades que arrasaban la Europa oscura ya del Renacimiento. Este libro es heredero la Guerra de los 100 Años acaba sobre el 1475, este libro viene después, ahí en el Sacro Imperio Romano, sacro. Era sacro y era imperio, y estaba lleno de esto, de maldad y de inquisición. Y con este libro los inquisidores generaban el proceso. Es un libro, está muy bonito. Ahora, por ejemplo, mira, esta tiene algún grabado de la época, como podéis ver. Y el libro te va contando todo en un castellano antiguo, un poco adaptado para que se pueda leer. Está muy bien, los autores le han dado un formato que se puede leer sin perder la esencia del lenguaje castellano antiguo, y le han dado pues un formato, está muy bien estructurado, se lee, es un poco denso,
te tiene que gustar, tiene un índice posterior que te puede ir llevando a las diferentes partes de aquellos procesos. Voy a quitar la mano zombídica. La mano que no está. Y es que yo creo que la mano, el mal atrae a la mano, yo creo. Y sí, va hablando pues de las partes, acerca del modo de iniciar un proceso de fe, remedios para las personas poseídas por el demonio en virtud de un maleficio, dice. O remedios para algunas aflicciones maléficas ocultas. Por ejemplo, los curas, los monjes, aún así tenían miedo, se sentían hombres también, que parece que, o sea, la castidad era un brillo etéreo y ebúrneo que flotaba allí porque tenían miedo. Por ejemplo, hay remedios para evitar el mal de la virilidad, que no sé por qué le tenía que afectar a un monje, ¿no? Pero bueno, va recorriéndolo todo, las torturas y todo. Nos he buscado un pasaje un poco para que veáis lo tremendo que era esto de la tortura, ¿eh? Y para que veáis un poco cómo el libro lo va desarrollando. Y dice, por ejemplo, cuando los instrumentos están preparados, el juez, por sí mismo o por medio de hombres honrados y celosos de la fe, invitará a la acusada a que diga voluntariamente la verdad. Voluntariamente, esta es la palabra clave. Después, si se niega, ordenará a los verdugos que la aten con cuerdas y que la sometan a los demás instrumentos de tortura. Estos han de obedecer inmediatamente, no con alegría, sino como con turbación interior. O sea, está diciendo hasta cómo tiene el ánimo del verdugo, cómo tiene que presentarse. O sea, esto es un manual al pie de la letra de lo que tenían que hacer en cada momento y minuto del proceso. Y continúa. El juez manda entonces que se la desate a petición de algunos y que sea llevada ante él y de nuevo sometida a suplicio, y que cuando esto se haga se le informe que quizá no será entregada a la muerte. Surge aquí una cuestión. Dice, en el caso de que se tratase de una persona que hubiera perdido por completo la reputación, legítimamente convicta por los correspondientes testigos e indicios del hecho, que los testigos muchas veces eran malos quereres, como tú has dicho, ¿verdad? ¿Puede el juez prometerle lícitamente la conservación de la vida? O sea, le está engañando, dando el caso de que precisamente si confiesa su conservación lleve consigo pena de vida, le dice, ¿eh? O sea, le está engañando, ¿no? O sea, daros cuenta. Y la tortura, pues continuaba, bueno, ya sigo aquí. Terrible en las mazmorras de la Inquisición. Y este libro, bueno, pues escrito el origen en 1486, el Maleus Maleficarum. Es un libro terrible que sobrecoge leerlo, y que al que esté interesado en estos temas, pues bueno, se puede acercar a él o lo puede sacar de la biblioteca si no le quiere comprar. Nosotros le compramos para nuestra biblioteca, bueno, tiene un precio, vaya, no sé si viene siendo sobre los 30 euros, creo. 30 y tantos, sí, 30 y tantos euros, creo. Pero bueno, en las bibliotecas públicas suele haberle, en otra edición, a lo mejor no facsímil, pero una edición comentada y tal. Y al que le interese el tema inquisitorial y quiere hablar con propiedad, este es el libro, que le va a bajar de todo lo que creía o de todo lo que quería creer a la verdad de lo que ocurría, porque el libro lo llevaba el inquisidor y los inquisidores. Y según este libro, y por medio de este libro, se mataba, se procesaba, se ejecutaba y se torturaba a muchas personas. Miles de personas en Europa. Y bueno, pues aquí le dejamos. Cargado de mal. Este sí que podía estar cargado de mal, con la mano del zombie, porque es un libro que ha trascendido en el tiempo tristemente con mucha maldad. Y vamos a seguir con más libros que tenemos aquí en la mesa sobre brujas. Creo que hay uno por ahí debajo. Sí, el siguiente libro que tenemos por aquí se titula La bruja, por Jules Michelet. Y está editado, también es de la editorial Mastor. En este caso es un libro de 1886, que también tenemos aquí. Pues muy bien, este es un facsímil de la época,
con todas las advertencias y demás que siempre suele haber en todos los libros de ese siglo. Sí, del siglo XIX. Bueno, sí. Es del siglo XIX. Sí. Y entonces en este libro se tratan, aparte de lo que son la brujería en sí, la bruja, la figura de la bruja, se trata prácticamente todas las supersticiones de la época medieval. Y es uno de los mejores libros escritos al respecto. Habla mucho sobre la Inquisición, sobre la brujería, pero también critica a algunos autores anteriores, como por ejemplo Pierre Delancre, que hemos hablado antes. Critica mucho la actuación de la Inquisición, de cómo pues, hacían juicios humanísimos sin tener una base, ¿no? Entonces, la verdad que es un libro muy, muy interesante también de leer. Habla de hechicería en España, País Vasco, Navarra, prácticamente la verdad que habla de todos los procesos inquisitoriales que había en la península y también de parte de Europa también. Entonces, como ejemplos que podríamos decir, pues eso, ¿no? Lo que hablaban de una aquelarre o así, ¿no? Decían, el aspecto general es el de un gran campo de feria, el de un inmenso baile de máscaras, con disfraces, Satanás, que conoce a su gente, abre el baile. Satanás, qué miedo me das. Y así, con el rey, con la reina, bueno, sí, en fin, ¿no? Un poco. Dice... Bueno, hay que darse cuenta también que este libro es del siglo XIX y claro, nosotros estamos hablando de siglo XVI, siglo XVII, siglo XV, o sea, este ya es más actual. Entonces, claro, ve el tema del fanatismo, no existe ya la Inquisición, no se hacen actos de fe, pues lo ve ya desde un forma, yo diría, etnográfico, antropológico, un poco de estudioso, ¿no? Sí, sí, incluso pues eso, hay muchos capítulos y pone pues que incluso se van vulgarizando, ¿no? Lo que es el Satanás y todo, como que ya todo es pues eso, que cada uno lo coge por donde. Claro, se transforma lo pagano un poco, lo festivo, el jolgorio festivo con el aquelarre, con la invocación, o sea, se devalúa, se pierde un poco esa profundidad de lo antiguo, ¿no? Es lo que él quiere decir. Que mucha gente se acerca a estos temas ya incluso en plan carnavalero, ¿no? O sea, es lo que él dice, en pleno siglo XIX todavía hay una religión y una superstición en España bastante fuerte, hay que entenderlo, ¿eh? Entonces, pero ya los estudiosos ilustrados ya investigan estos temas un poco respirando los vientos que vienen sobre todo de Francia. Son unos vientos de ilustración, que quiere decir que se aplican nuevos conceptos ya modernos para ellos hacia temas humanistas o temas de misticismo como es este, ¿no? Un libro pues muy interesante, bueno, muy interesante para leer y ver una perspectiva, ¿verdad?, de la brujería comentada y... Pues unos 200 años después de lo que hablábamos. De los procesos de la Inquisición, ¿no? Y nada, pues ser buenos, pasadlo muy bien, que disfrutéis del fin de semana. Un me gusta. Sí, ponernos un like. Os suscribís abajo, ya sabéis, como os decimos siempre, pulsando a la campanilla para que os lleguen las notificaciones. Y nada más, amigos, que paséis un bonito fin de semana. Adiós. Adiós.